Sigamos con las tres cargas alineadas. Pero ahora la pregunta es otra. ¿Dónde colocar una de ellas para que quede en reposo? Esa es la pregunta. Vamos a hacerlo con la base del ejercicio de recién. O sea, Q1 va a ser, al igual que recién, positiva en el origen, 80 microcoulomb. Q2 va a ser, al igual que recién, 50 microcoulomb negativos, pero no va a estar en el mismo lugar fijo por ahora conocido. Y Q3 va a ser igual, lo mismo recién, 30 microcoulomb a 5 metros de origen. La única diferencia es que, con respecto al ejercicio desarrollado recién en el apunte, que había que sacar la resultante sobre Q2, es que ahora el problema va a ser, ¿dónde coloco Q2? ¿A dónde coloco esta carga para que quede en equilibrio? ¿Eh? O sea, para que la resultante valga cero. O sea, para que estas dos fuerzas atractivas que le proponen Q1 y Q3 sean las dos iguales y se terminen cancelando. O sea, que Q1 atraiga a Q2 con la misma fuerza con la cual Q3 también atrae a Q2 y como van para el lado distinto, se van a cancelar y va a quedar en reposo o equilibrio. ¿Se ubican? Ese es el ejercicio que tenemos entre manos ahora. O sea, es como un ejercicio casi derivado de los valores numéricos de esta, pero por ejemplo, si la Q2 que teníamos acá, que son los mismos ejemplos, el mismo número de carga y la misma ubicación de esta y la misma ubicación de esta, con la diferencia que la del medio está fijada. Bueno, ahí donde la fijé a 2 metros del origen, no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque Q1 la trae más fuerte que Q3. Y por lo tanto la resultante neta queda esta y se va a acercar a Q1. Yo quiero que me quede en equilibrio, que no se me acerque ni a Q1 ni a Q2, ni a Q1 ni a Q3, la Q2. ¿Se ubican? Estos problemas los toman, ¿eh? Los toman. Y hay que saber hacerlo en los pre. ¿A dónde coloco una de las tres cargas para que quede en reposo por acción de las fuerzas electrostáticas de las otras dos cargas? Y ahí está desarrollado numéricamente. Para poder encararlo, nosotros lo que vamos a hacer es llamar X a la distancia en la cual la carga 2 está de la carga 1, pongámosle, que además la puse en el origen para más simplicidad. Entonces X es la posición de la carga 2. Entonces, como entre 1 y 5, entre 1 y 3 hay 5 metros, toda la longitud es 5, entonces, como esta longitud es X, esta longitud es 5 menos X, ¿o no? De esa manera se observa claramente que si sumo X más 5 menos X, ¿cuánto me da? 5, ¿o no? Porque se va la X con la menos X. O si querés, o más fácil todavía, como la distancia entre Q1 y Q3 es 5, bueno, evidentemente que si todo esto es 5, bueno, y todo esto es X, esta es la diferencia, ¿o no? No vale ponerle I, porque si le pones I, que generamos una nueva incógnita, ¿o no? No puede ser, porque no tiene sentido. O sea, esto es X y esto es la diferencia de la más grande, 5, menos X. No van a poner X menos 5. Por ahí un poco zafá porque está al cuadrado y zafaría si lo pone, pero supuestamente es 5 menos X. Bueno, ahora vamos a partir de la base. La ecuación básica es que la carga 1 positiva atrae a la carga 2 negativa, con una fuerza hacia la izquierda F1,2. Y y la carga 3 positiva atrae a la carga 2 negativa, con una fuerza para el otro lado, porque está del otro lado de la carga 3, básicamente. Pero las dos son fuerzas atractivas, pero una la trae para un lado y otra la trae para el otro lado. Entonces el equilibrio se va a lograr cuando el módulo de F1,2 sea igual al módulo de F3,2. Entonces, acá aplico los módulos, ¿o no? Que hemos visto recién. ¿A qué igual el módulo de F1,2? A la constante K de Coulomb por el módulo de Q1 por el módulo de Q2, o valor absoluto, si querés, de la carga Q1, valor absoluto de la carga Q2, sobre la distancia entre 1 y 2 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia entre 1 y 2? X. Entonces, dividido X al cuadrado sería igual a la fuerza, el módulo de la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2, que es la K de Coulomb por el módulo de Q3, por el valor absoluto de Q3, por el valor absoluto de Q2, sobre 5 menos X, sobre la distancia 5 menos X al cuadrado. ¿Se ubican? Entonces, ahora se empiezan a cancelar cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, la K de Coulomb está en los dos miembros. Si querés la paso dividiendo, se cancela con la otra K. Q2, como es la carga que se utiliza las dos veces,
están los dos miembros y se cancelan. Así que ni siquiera importa saber cuánto vale Q2. O sea que Q2 podría tener cualquier valor que no saldría distinto el ejercicio. Saldría igual, el mismo número daría. ¿Cierto? Bueno, se va K con K, se va Q2 con Q2. ¿Y qué queda? Q1, módulo de Q1, sobre X al cuadrado, igual a módulo de Q3 sobre 5 menos X al cuadrado. Y ahí empiezo a hacer algunas cosas más. Q1 la reemplazo por 80 micro. Ahí está. 80 por 10 a la menos 6, Coulomb. No le pongo el Coulomb porque de última el Coulomb se va con el Coulomb de acá. 80 por 10 a la menos 6. Q3 la reemplazo por su equivalente, 30 por 10 a la menos 6. Y se va el 10 a la menos 6 con el 10 a la menos 6. Y el Coulomb que no lo puse con el Coulomb que no lo puse. Pues pasa dividiendo y se va. ¿Entienden? Y se va un 0 con un 0, porque 80 a 30 es como divido por 10 miembro a miembro y queda 8. No lo puse, pero bueno, quedaría 8 sobre x cuadrado igual. Fíjense cómo trato de simplificar, porque después voy a ver que hay que hacer cuadrado el binomio. Y si entro con los números negativos, con 10 a la menos 6 y hacer cuenta, me voy a volver mono, ¿o no? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Queda 8 por 10, 8, perdón, se fue el 10. Se fue 8 por 10, 80, y se fue el 10 a la menos 6. Y se fue el 10, 3 por 10, 30, y se fue el 10 a la menos 6. No, quedó esto, que no lo repetí, pero sería 8 sobre x cuadrado igual a 3 sobre 5 menos x al cuadrado. Ahora sí, ¿qué hago? Esto es una ecuación racional. Es una ecuación racional, porque en la incógnita están los denominadores de las fracciones. Racional es sinónimo de fraccionario. ¿Cómo hago para salir al paso de una ecuación fraccional, fraccionaria o racional? Cruzo los denominadores. Esto ya lo sabemos hacer, alguna vez lo hemos visto. 8 lo dejo donde está, el 5 menos x al cuadrado pasa multiplicando al primer miembro. 8 por 5 menos x al cuadrado igual a 3 por x al cuadrado. Y ahí eliminé las fracciones. Cruzo los denominadores. Está dividiendo acá, pasa multiplicando allá, está dividiendo acá, pasa multiplicando allá. ¿Sí o no? Bueno, y acá hago el cuadrado del binomio. Primer clase del año. Espero que esto lo sepan hacer. ¿Ven cómo hay que saber? El primero al cuadrado, 5 al cuadrado, más el doble producto, primero más, después vemos, doble producto del primero, 5. 2 por el primero por el segundo, doble producto. ¿Y cuánto da eso? Menos 10x, ¿o no? Más el segundo al cuadrado, el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, más x al cuadrado, porque ese menos sí se afecta con el cuadrado, ¿o no? ¿Ven que el segundo es menos x? Esto es la suma de 5 más menos x. Bueno, cuadrado el binomio, miren lo que estamos aplicando, ¿o no? Bueno, cuadrado el binomio, ¿no? Y ahora, bueno, distributiva, reagrupamos, ¿eh? 8 por 25, 200. 8 por menos 10x, menos 80x. 8 por x cuadrado, 8x cuadrado. Bueno, reagrupo todo, mando todo para un lado igual 0, ¿no? Y va a quedar una ecuación de segundo grado. Ecuación cuadrática del tipo a por x cuadrado más b por x más c igual 0, ¿o no? 8x cuadrado menos 3x cuadrado, ¿qué pasa restando? 5x cuadrado positivo. El menos 80x sigue a donde está. Y el más 200 sigue a donde está. Y queda el igual a 0 acá. Está perfecto. ABC, calculadora. ¿Qué voy a hacerla con la calculadora mía? Prendo ahí, mode. 5EQN. La tercera opción para la cuadrática. AX cuadrado más BX más C igual 0. Bueno, A vale 5. 5 igual. Menos 80 igual. Consíganse una calculadora con ecuaciones antes que pase más tiempo, ¿no? 200 igual. Igual de nuevo. Y da 12,89, 89, o sea, 12,90 redondeando, y 3,10. Y la respuesta es 3,10. Y no es 12,90. Y uno dice, ¿y cómo sé que es 3,10 y no 12,90? ¿Por qué larga el 12,90? Ahí está explicado en el texto. ¿Por qué larga el... No es que esté mal, no es que esté mal. O sea, los dos valores son valores que satisfacen esto. ¿Pero qué es esto? Que el módulo de una fuerza que le ejerce la carga Q1 a Q2 es igual al módulo de la fuerza que la otra carga le ejerce a Q2. Que los dos módulos de la fuerza que las cargas le ejercen a Q2 son iguales. Pero eso no implica que haya equilibrio para Q2. Porque solamente cuando, como Q1 es positiva, Q1 es positiva y Q3 es positiva, entonces sí o sí la va a estar atrayendo, las dos la van a estar atrayendo a Q2.
Entonces, evidentemente que Q2 tiene que estar en la zona intermedia, no en la mitad justo, como vemos ahí, no en la mitad justo, pero a 3,10 metros, o sea, un valor entre 0 y 5, porque entre 0 y 5, ahí está X y ahí está 5 menos X, bueno, tiene que estar entre 0 y 5, por eso elijo 3,10. ¿Y qué pasa a los 12,90? ¿Dónde está los 12,90? Bueno, estos son 0, 5, 10, y pongámosle que por acá está el 12,90. ¿Qué pasa ahí? Si pongo ahí la carga Q2, ahí a 12,90 metros del origen, ¿cierto? Vamos a hacer el eje de referencia como Dios manda. 5 metros, bueno, supongamos que acá esté 10. Bueno, y acá, supongamos que por ahí pongo la carga Q2 que es negativa, ¿cierto? La carga negativa Q2, ¿no? Menos 50 microcoulomb. ¿Qué pasa ahí? Las dos fuerzas, esto se cumple, esto de acá, esto sí se cumple, esto. Lamentablemente no hay reposo, porque la fuerza que las dos cargas positivas le ejercen a esa carga negativa son las dos para el mismo lado, son de atracción las dos. La Q1, que es positiva, la va a estar atrayendo a Q2, con una fuerza pequeña porque está muy lejos, no importa, pero la va a estar atrayendo, ¿no? La Q1 a la Q2. Y la Q3, que es positiva también la va a estar atrayendo, ¿o no? Y se va a cumplir esto, que el módulo de la F12 es igual al módulo de la F1232, o sea, de 1 a 2 y de 3 a 2. De 1 a 2 y de 3 a 2 van a ser iguales, pero no van a dar equilibrio. No va a dar equilibrio porque van a ir las dos para el mismo lado. No sé si me explico. O sea, el equilibrio lo vamos a tener ahí. Por eso se valida que esta opción no corre, el 12,90. ¿Se ubican? Bueno, ejercicio 14 del trabajo práctico. Hay que hacer lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo les sugiero que hagan todas esas cancelativas con la constante K, con la Q2 o Q3, ¿no? Como se llame la carga que se repite, ¿o no? Y hagan todas las cancelativas con la potencia de 10 también, para no meterse con el cuadrado del binomio y el día a la menos 6, todo en el mismo baile, todo junto, ¿o no? Tienen que hacer el ejercicio 14. Es un bonito ejercicio, ahí está.